tal amigos? Muy buenas noches, gracias y bienvenidos a Contextos, una edición más que ahora me toca conducir con el privilegio de tener la compañía de la maestra Queta. Buenas noches, Queta, ¿cómo Hola, buenas estás? noches. Y Aquí del lista. maestro, de nuestro maestro, el maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Con el gusto de saludarte, ya que no estuvimos el día viernes, hoy creo que nos castigan o nos premian para estar en este inicio de semana. Hay varios temas de este fin de semana. Queta nos va a platicar. Apareció una nota de un desafuero del alcalde de Chenaló, perdón, de Panteló, Anteló. por una denuncia de acoso sexual. La nota es un poco escueta, ambigua, o más que, digamos, no esclarece bien cuál es la historia, pero Queta la conoce muy bien y nos va a platicar. También vamos a hablar, yo no lo sabía, que hoy es Día Mundial de la Planificación Familiar, que es un tema que pensé que ya no existía, de política pública, que me parece muy importante. También vamos a hablar de la solicitud de renuncia que hacen los 9 gobernadores. Bueno, eran 10, pero Gatell presume que solo son 9, ¿no? No son 10, son 9 gobernadores a Gatell por su manejo de la pandemia. Y finalmente un acuerdo que firma hoy el presidente con la mafia del poder, perdón, con las televisoras, TV Azteca, Televisa, para que el regreso a clases sea apoyado por un programa pedagógico a través de las decisiones en estas dos, bueno, en varias cadenas, incluido la de Vázquez Raña, pues prácticamente para que suplan o apoyen la educación a distancia en tanto que se regulariza el programa con las escuelas para que no pierdan el ciclo escolar. ¿Qué tal? Platícanos entonces cómo está el tema del alcalde de Panteló. Mira, ves que yo formo parte de Repare, una organización que nos dedicamos al tema de paridad y también al tema de la violencia política hacia las mujeres por razones de género. Y recién iniciaba el COVID en todo su esplendor en Chiapas, ¿verdad? A principios de marzo, cuando dos funcionarias del ayuntamiento de Panteló se nos acercaron, la directora de Protección Civil y también la directora de alimentos del DIF municipal, para que las acompañáramos a denunciar al alcalde de Panteló por acoso sexual. Nosotros decimos que es hostigamiento porque es de una persona que tiene una jerarquía superior a ellas. Se habla de hostigamiento cuando tiene como una jerarquía superior, y acoso cuando es un compañero al mismo nivel. Como agravante. Sí, como agravante. Y entonces se hizo la denuncia ante la Fiscalía Indígena. Pasaron más de 2 meses sin que les hicieran caso, y entonces continuaban las amenazas del alcalde. Yo admiro a las dos mujeres, ¿verdad? Porque fueron muy valientes en venir y ampliar la denuncia. Acusaron al alcalde de que estaba ofreciendo 200,000 pesos porque las aquietaran. Eso en un municipio como Panteló podría significar golpes, ¿verdad? Podría Vamos, significar altísimo secuestro riesgo. y podría significar hasta la muerte de ellas, ¿no? Y entonces, como Repare, sacamos un boletín instando a la fiscalía para que tomara cartas en el asunto, ya no la fiscalía indígena, ¿no? Sino la fiscalía general. ¿Ya fue detenido el alcalde? Así es. Y entonces, desafortunadamente, después de ese boletín que fue en julio, hace 15 días fueron amenazadas, fueron perseguidas, y entonces ya esto se volvió realmente peligroso, ¿no? Entonces ya solicitamos también la intervención de algunas diputadas que son aliadas, recurrimos a las instituciones, una entrevista con el fiscal. Entonces, afortunadamente, el fiscal retomó el asunto, ¿verdad?, en la mesa de seguridad que se lleva a cabo diariamente, y mandó el expediente al Congreso del Estado con el fin de que presentando pruebas para el desafuero del alcalde. Entonces ya se procedió al desafuero. Entonces ya procedió la Procuraduría, ¿verdad?,
para su detención. Oye, A mí me pareció... Queta, pero te hago una pregunta. ¿Tuvo que haber un apoyo para que se volviera nota, para que la autoridad actuara? Sí, desafortunadamente sí, Desafortunadamente. tuvimos que es que la Fiscalía Indígena no actuaba, ¿verdad? Que Ok. era el primer contacto y quien debió de haber actuado con rapidez, Ok. ¿no? Buenas noches, maestro Ricardo. El Sí, maestro Gilberto tiene un comentario al respecto. No. Fíjate que particularmente medio vi la nota, no estoy enterado y por eso creo que Es la maestra importante quiere la historia. tocar el tema, pues. sí. Ok, Entonces, Queta. para nosotros como repare, es un mensaje también para las mujeres, ¿no? En el sentido de que afortunadamente, De que pues no ya están solas. la fiscalía procedió y también el Congreso de que las denuncias van a ser escuchadas. Es lo que pedimos, ¿verdad? Muy Porque si bien. hay impunidad en este tipo de casos, las mujeres van a tener temor de denunciar porque van a ser doblemente acosadas en sus Claro. municipios, sobre todo en los municipios indígenas, ¿no? Y Ok. además la violencia política hacia las mujeres ya es un delito, ya está contemplado en una ley nacional y en una ley estatal, ya hubo armonización Ok. legislativa al respecto, ¿no? Pero los derechos son como los músculos del cuerpo, hay que ejercitarlos para que no se atrofien, ¿no? Sí, Entonces sobre yo todo, te nosotros felicito, siempre hacemos Queta, por eso. la invitación a las mujeres para que ya Cómo se sea pueden contactar, Queta, con con ustedes? nosotros a través del Face, Ok, tenemos Repare Chiapas, es ok, nuestro Face, y entonces a través del inbox de Repare se pueden contactar con nosotros, ok, cualquier ok. mujer que sea víctima de violencia. Tenemos dos, tres temas más. Si quieres, pasamos al tema del Día Mundial de la Planificación Familiar, que a mí me Claro parece un que sí. tema importante. Si quieres, ábrelo, ¿qué tal? Fíjate, a mí el día de la planificación familiar me hizo recordar, bueno, tú estabas muy chico, cuando en 1975 se celebró el Día Internacional de la Mujer y se crea el Consejo Nacional de Población, Con porque Apo. había presiones hacia Luis Echeverría de parte de organismos internacionales de que implementaran en México programas de planificación familiar que en realidad no existían, ¿no? Entonces, en esa época se creó aquella famosa campaña de la familia pequeña Mejor. vive mejor. Hay muchas reticencias al uso de los anticonceptivos, ¿verdad? Y también, desafortunadamente, en ocasiones, en las clínicas rurales y en muchos centros de salud no tienen una variedad de anticonceptivos, porque a veces a las mujeres nos hacen mal, por ejemplo, las píldoras o nos hace mal el dispositivo, ¿no? Entonces debe haber como una oferta grande. Y aparte también es una invitación porque siempre nos hacen responsables a las mujeres de la planificación familiar y no hacen campañas para los hombres, que ha sido una solicitud de las mujeres desde hace mucho tiempo. Claro, para que Los también se condones asuma son su muy baratos. responsabilidad. Claro. Sí, por ejemplo, los condones son muy baratos y que además de, Prevenir enfermedades. de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Aparte de prevenir el embarazo, ya a determinada edad, el hombre también se puede hacer la vasectomía, ¿no? Las Claro. mujeres necesitamos, por ejemplo, 9 meses para procrear un bebé y el hombre, pues, puede embarazar a varias mujeres en, no sé, en una semana, pudiéramos decir, Sí, o, sí, ¿no? claro. Entonces creo que también las campañas deben estar dirigidas Pero, pero hacia los hombres. yo no veo qué tal, maestro Ricardo, le voy a dar la palabra, pero yo no veo realmente una política de población muy clara. No se nota una presencia institucional ni en campañas de promoción, ni en políticas en materia de educación, de salud. No hay el énfasis que hubo alguna vez en los años 70, digamos. Y entonces lo que estamos teniendo es, en el caso particular de Chiapas, una alta tasa de natalidad, por cierto, encima del promedio nacional. Maestro Ricardo. Bueno, yo creo que también la campaña de planificación familiar se vino a dar, como bien dice Queta, en tiempos de Echeverría. Y es que vienen cambios demográficos conforme
conforme pasa el tiempo. No hay que olvidar que finalmente en Europa y en Estados Unidos, pero más en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues eso presentó un esquema demográfico muy específico. Lo mismo que va a ocurrir después de la pandemia, ¿no? Definitivamente la política demográfica va a tener que tomar cartas en el asunto. Pero en el caso de Europa, pues lo que presentaban la mayoría de los países era el hecho de que las familias, la mayoría de los jóvenes, la población joven había disminuido terriblemente, y eso te puede observar aún en el caso de Europa, que tiene una población, o tenía hasta antes del coronavirus, una población muy vieja, pocos jóvenes. Y después en México se empezó a dar, ya para el caso de Latinoamérica, se empezó a dar el fenómeno de que había un gran crecimiento demográfico, y que ese crecimiento demográfico, sobre todo, pues estaba muy ligado a la cuestión del crecimiento de la pobreza, es decir, familias numerosas con poco ingreso. En el punto político se empezó a fomentar el asunto de que había que planificar la familia en el sentido de que, pues, el eslogan lo dice todo, ¿no? La familia pequeña vive mejor, que traducido al buen español significa tu salario te alcanza con menos hijos. Oiga, pero nada como en China, ¿no? Que prohibió prácticamente más de un hijo, ¿no? Sí, bueno, en China se llegó al momento en que la sobrepoblación estaba a tal grado que se generó el esquema del hijo único, que generó sus propios problemas, porque tampoco es muy sano el hijo único o la hija única. Y también en China, en el pasado, bueno, China son casos extremos, porque en el pasado en China, por ejemplo, se conocieron historias de que las familias preferían sacrificar a las niñas cuando nacían porque no era, digamos de así, conveniente en términos económicos para la familia tener una hija que un hijo. Pero bueno, en el caso de México en concreto es de que viene el programa demográfico, da buenos frutos. Creo que ahorita si uno observa la mayoría de las familias, por lo regular son pequeñas en comparación al pasado. Pero en ciertos segmentos de clase media, maestro, ¿no? Sí, sí, la clase, digamos, la clase urbana, llamémosla así. Urbana, y en el ámbito indígena, creo yo que se incide en dos aspectos. Por un lado, pues lo que se llaman los famosos usos y costumbres, en donde todavía hasta la fecha le está costando mucho trabajo que admitan el empoderamiento de la mujer. Y bueno, esto se ha generado en conflictos y demás. Y por el otro lado, no sé hasta qué punto está ligado esto al trabajo campesino, y al trabajo campesino y también al trabajo en general, porque en muchas familias el hecho de tener varios hijos no de obra. Sí, no están pensando en que vayan a la universidad ni que vayan a hacer... que ayuden a las labores de mantener... Se está pensando en lo inmediato, es producto de la pobreza. Okay. Y una familia numerosa pues garantiza mayores ingresos y que se ayuden entre ellos. Y yo agregaría, Juan Carlos, adelante. Agregaría que efectivamente México también tiene una realidad política, que efectivamente la pobreza es parte de la sobrevivencia en términos de moda, inclusive de las políticas del Estado mexicano, que ha desde los años 80 esa medida de que las familias fueran mayormente pequeñas para que pudieran vivir bien en términos de su salario, se fue convirtiendo en una base social que permitía subsistir y garantizar la permanencia en el poder de un grupo, de un partido, y que a mí me parece que el asistencialismo ha negado a México, en términos de esa realidad, el hecho de mayor crecimiento, de mayor bienestar. A mí me parece que hoy las familias y sobre todo las mujeres, y retomo el tema de la población indígena, tienen cuando menos 4 hijos y están jóvenes, 4 o 5 hijos y están jóvenes, y que eso les permite generar efectivamente mes a mes que reciban un apoyo
en términos de esa solidaridad de los gobiernos. De hecho, el reciente caso, si me permite la interrupción tantito, maestro, de este caso de denuncia de explotación infantil, de trata de personas, detrás de la historia había unos 2 o 3 padres de familia que tenían 15 hijos o 20 hijos encerrados en una casa en San Cristóbal, ¿no? Eso es como parte del problema, ¿no? Esa es una muestra. Exacto. Pero que hay muchas más, muchísimas más, y que más allá también de la población indígena, en la población rural efectivamente se generan este tipo de casos, e inclusive en la zona urbana hay infinidad de madres que pueden ser solteras o que están casadas y que puedan tener hijos de uno o de otro hombre y que reciben, por ejemplo, pensiones alimenticias, claro, y los programas que en este caso les asiste el Estado mexicano. Muy jovencitas, por cierto, y con muchos hijos, ¿no? ¿Qué tal? Fíjate, nos ha preocupado mucho que si puede existir una vinculación entre el número de hijos con los programas que nacieron con oportunidades, luego Progresa, ¿verdad? Porque inicialmente el programa Oportunidades, su objetivo era diferente al de hoy. El programa de Oportunidades nace para que las niñas no desertaran de la escuela. A las niñas nada más estudiaban 1 o 2 años, las sacaban de la escuela para que trabajaran en su casa. Entonces la beca inicialmente era para las niñas, para que entonces los papás, al ver que iban a recibir un apoyo para que la niña siguiera estudiando, pues la niña seguía estudiando, ¿verdad? Pero actualmente este apoyo se da para todos los hijos. Entonces, ha estimulado, ¿no? Ha estimulado el crecimiento. Ha estimulado el crecimiento. No se han hecho estudios así al respecto, ¿verdad? Pero creo que sí debe haber alguna vinculación entre los programas sociales, ¿verdad? De becas. Yo creo que en el caso de Chiapas sí, es muy notable, ¿no? El incremento de la población. Si me permiten saludar a los que nos están viendo, porque tenemos bastante asistencia. Alonso López nos pregunta cómo ven el regreso a clases en línea el 24 de agosto. Buen tema. Hasta que se semáforo verde. Bertalilia Zavala, buenas noches para todos los participantes. Buenas noches, Lili Calderón, Fabiola Maricruz Pérez Cáceres. Saludos a todos y muy en especial tiene su club de fans el maestro Gilberto Zavala. Cristo Moreno, ojalá el fiscal tenga mano dura en este caso, ya que algunos funcionarios se sienten intocables. Sara Maldonado, Fabiola Maricruz Pérez, ¿qué tanto influyó el problema actual del fiscal para que hoy actuara? Yo creo que bastante. Ahora sí, Televisa, dice Sara Maldonado, y TV Azteca educarán, entre comillas, a nuestros niños, aunque ya lo han hecho, pero con diferentes intenciones. Raúl Aguilar dice, este tipo de gente no debe andar en la calle, me imagino que se refiere al alcalde. Vamos a hablar de, si les parece, del tema, y arrancamos con el maestro Ricardo, del tema brevemente el tema de la denuncia que hacen los gobernadores sobre Gatell y de una vez en paquete, porque nos quedan 12 minutos, el anuncio del presidente del acuerdo con las televisoras para los programas pedagógicos a distancia. Perfecto. Bueno, en el aspecto no lo hemos tocado de que definitivamente a muchos gobernadores no les gusta el semáforo impuesto por López-Gatell, en el sentido que piensan que es parcial y que lleva un alto sentido de politización y da, a veces es el paralelo en que los gobernadores mal calificados se mueven en la presión de sus sectores productivos que desean ya reiniciar actividades, que creo que es el fundamento atrás. O sea, son gobernadores que están presionados por sus sectores empresariales y que en muchas ocasiones el semáforo les impide dos cosas: lucirse políticamente y responder a los intereses de los sectores productivos. Y por el otro lado del anuncio que se hizo de que se van a reiniciar clases a través de principalmente la televisión abierta y la radio, pues esto era es lógico ante una pandemia que no tiene para cuándo terminar, no tiene para cuándo terminar, lo que quiere decir, no sabemos cuándo va a aparecer el ansiado color verde del semáforo epidemiológico, y por el otro lado la necesidad de reanudar clases
considerando que si no se hacía, que se tenía que hacer, pero si se hacía en la aula presencial se corría muchísimo riesgo y prácticamente pues era arriesgar a toda una generación de estudiantes, a los jóvenes. Ante esto, pues a lo que se recurre el día de hoy es lo que podríamos llamar un programa de teleeducación, pero muy curioso porque es una teleeducación con los medios tradicionales que son la radio y la televisión. Por eso reúnen ahí a los magnates de las grandes empresas televisoras, ¿no? Que es Azcárraga, Salinas, los de Milenio, pero también eso refleja un tipo de teleeducación por decirlo amablemente, de un país en vías de crecimiento, porque no se podría llegar a un programa de teleeducación a través de medios electrónicos como tradicionales. No, de medios no tradicionales, considerando que pues definitivamente hay una enorme brecha tecnológica en donde se considera que el 50% de los mexicanos no tienen computadora y más o menos el 60% jamás han usado internet, menos hacer videoconferencias. Entonces lo que se opta es un poquito como revivir aquel programa de la telesecundaria que se puso en marcha en 1980 y tantos, pero un poquito ampliado. Es una medida de evitar que los niños es provisional, digamos, ¿no? Maestro Zavala, si alguien sabe de ese tema, yo creo que es usted. A ver, yo quisiera combinar dos enfoques, a partir de dos enfoques. Primero, decir que este fin de semana América Latina pasamos a más de 200,000 muertos. Junto con el Caribe, somos la región más golpeada, la segunda región más golpeada por la pandemia. Estados Unidos en 24 horas registró más de 60,000 fallecidos y que efectivamente en este contexto hay una movilidad social urbana, me parece a mí intensa, y eso que aún no han iniciado las clases y muchos sectores de trabajadores al servicio del Estado aún no están trabajando o laborando de manera tradicional como lo veníamos haciendo, y sin embargo el fin de semana ha sido intenso, no solamente la movilidad vehicular, sino el contacto en plazas y en centros comerciales, que la verdad da impotencia. Frente a esto, efectivamente, se plantea a la escuela real como un vínculo entre maestros y maestras y alumnos, y que se plantea el 24 de agosto como la fecha de inicio del ciclo escolar 2020-2021, comenzará ciertamente a distancia, debido al riesgo que implica a las actividades presenciales. Las clases presenciales ocurrirán una vez que los semáforos verdes de los estados así lo ameriten, y la decisión va a ser una acción de gobierno, o es una acción de gobierno preventiva, pero también de corresponsabilidad con todos y todas las mujeres y los hombres que intervienen en el sistema educativo nacional. Esto implica efectivamente avanzar en conjunto con el uso de las nuevas tecnologías, programas digitales y apoyo físicos como son los libros de textos, los visuales como son los programas de televisión que ya lo han mencionado, Televisa, TV Azteca, Milenio, entre otras, y auditivos que son los programas de radio, de acuerdo con esas televisoras que ya hemos anunciado, y se va a incorporar la asignatura Vida Saludable para avanzar en temas de salud colectiva al interior de las comunidades y de las familias que habrán de acompañar a los educandos. Esto implicará ciertamente para lo de educación básica, mientras que la educación superior serán las universidades las que, de acuerdo a su autonomía, instalarán o instrumentarán los protocolos y los medios para que puedan echar adelante las actividades que van a realizar a distancia y o de manera presencial. Esto nos coloca como una prioridad al cuidar a todos los involucrados en el sistema educativo, pero también va a implicar no solamente la capacitación y el manejo tecnológico a los maestros, sino que tenemos que tener una certeza de que las actividades poco a poco van a seguir adelante y se va a echar a andar
indudablemente el modelo híbrido, que es decir, presencial combinado con a distancia. Me parece entonces que es una oportunidad maravillosa que tenemos para que primero recobremos confianza, pero más allá de la confianza, conciencia de que efectivamente las cosas hay que cuidarlas y hay que orientarlas desde la educación. Yo creo que ahorita Baqueta. Tendría una pregunta rapidísima. Hago dos comentarios antes de darte la palabra, Baqueta. Yo creo que nos harían un bien, por ejemplo, quitando a Laura Bozzo, ¿no? Eso ayudaría bastante en estos programas educativos de Televisa. Y por otro lado, yo sé, o sea, yo lo veo porque tengo un colegio que los niños prácticamente ya no ven televisión abierta, ¿eh? ¿Qué opinas, Keta? Es privada, es correcto. Sí, mira, lo que quería opinar es, por ejemplo, aquí en Chiapas, hasta el momento, el 15 de agosto se regresa a trabajar, la burocracia. No sé si va a haber un cambio de fecha, no sé de qué manera lo van a organizar, si va a ser escalonado, si Para van cuidar a los hijos. Diferentes horarios. Entonces, ¿quién va a cuidar a los hijos? Es la gran duda, ¿sí? Pregunta. ¿De qué manera se va a resolver este tema? Muchas abuelitas ya no son Sara García ni doña Prudencia Grifel, ya no se dedican a cuidar a los nietos, muchas de ellas también trabajan o hacen alguna actividad. Además las abuelitas usaban chancla, ahorita ya es violatorio de derechos humanos. No, ahorita ya las abuelitas usan tacón. Maestra Queta, Juan Carlos, Ricardo, yo lo pondría más bien desde la perspectiva de quién acompañará a los estudiantes en esa educación virtual o en esa educación a distancia, en tanto que efectivamente deben de ser, desde esta perspectiva planteada, las mamás o los papás que ahora, en las circunstancias de cada estado, tendrán que volver a la vida laboral. Así claro. Es mi gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que ¿Cómo se va a resolver esto, ¿no? Uno de los grandes retos de la pandemia que no logramos superar y que debemos reflexionar a futuro es que para este y otros problemas que pudieran presentarse en lo futuro, la coordinación entre las instancias de gobierno federales, estatales, municipales, la transversalidad, es decir, el trabajo entre dependencias, como nunca ahora se vio enfrentado al reto y no está sabiendo superar, digamos, estas circunstancias. Yo lo que veo en torno a porque tuve oportunidad de salir este fin de semana a trabajar, pues a San Cristóbal, es que ya la gente decidió salir a la calle con sus precauciones, pero ya no van a seguir esperando más semáforos verdes, rojos, amarillos, del color que sea. Y bueno, pues ahora sí que es el autocuidado lo que nos va a regular, y como dice el maestro Zavala, pues a veces da pena. Yo estuve en San Cristóbal y puedo atreverme a decir que quizás 6 de cada 10 pues no están usando. El andador lleno de gente, nada más de asomarnos nos salimos corriendo de ahí porque definitivamente pues parece que no les interesa lo que está pasando, pero bueno, eso es uno de los grandes retos. Y bueno, pues yo creo que ahora sí cerramos a tiempo, salvo que quieran agregar un comentario. ¿No? Ricardo. Bueno, pues nada más para mañana, yo creo que vamos a comentar lo de la captura del marro, ¿verdad? Así es. Es interesante porque ya se ven los dos aspectos del robo a petróleos mexicanos. Por un lado, el delincuente que roba en los ductos, ¿verdad? Y que va a la cárcel. Y por otro lado, el delincuente que hace el robo en las altas esferas y que está en el hospital, en un hospital de lujo. Aunque le voy a decir una cosa, maestro. Los extremos de la misma... Pero para no ir muy lejos, los analistas analizaron el caso, los juristas analizaron el caso Rosario Robles, lo compararon con el tema, porque es mucho menor el delito del que se acusa a Rosario Robles, y el tratamiento es completamente distinto, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Cerramos contigo? Y creo que a ver, con el maestro Zavala. A la esposa de Lozoya le negaron el amparo. Ok, por Odebrecht. Creo que existe una orden de aprehensión. Por Odebrecht. Mañana le damos seguimiento al tema. Maestro Gilberto, cierre. Quisiera agregar que efectivamente estamos en un hundimiento histórico de las economías y sin embargo México repunta en el último semestre, de acuerdo a los datos que se han hecho públicos, en un incremento de 19.075 millones de dólares
que han llegado de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos sobre todo, y pues bueno, eso cuando menos es ciertamente paliativo. Yo me quiero despedir entonces a nombre de todos del programa, saludando a la maestra Quetzal, saludando a mi compañero y amigo Juan Carlos Calemayor, a mi compañero y amigo Ricardo del Muro, y a todos que hoy nos acompañaron y que estuvieron esta noche. Muchísimas gracias, de verdad se aprecia, y ojalá nos ayuden a hacer conciencia para que las cosas que estamos viviendo en esta bendita nueva normalidad se extienda y que podamos ser corresponsables para cuidarnos todas y todos. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.